Bienvenidas a Oye. Yo soy Lucía. Y yo soy Dalia. Y hoy día tenemos una amiga, gran amiga, que también es invitada, Sofía. Hola, gracias por invitarme. Bueno, hoy queremos tocar un tema que realmente es lo que nos define como latinas, ¿no? Que es el tema de la experiencia de inmigrantes, que es algo muy diferente. Y nosotros hicimos un post en Facebook donde hicimos ciertas preguntas y después vamos a hablar de este tema, pero ahora quiero empezar con un poquito de las experiencias personales como inmigrantes de cada una de nosotros, ¿no? Así que no sé si quieres empezar como nuestra gran invitada, Sofía, un poquito de tu experiencia. Bueno, yo la verdad es que vine porque quise. Y sí, sin duda dejé mi familia, que es fuerte. Dejé de cierta manera los amigos, que también son como una base muy sólida, que no sé, en mi país, en México, la gente se ayuda mucho. Claro. Y me vine a un país, me vine a Nueva York, que es una ciudad un poco más solitaria en ese sentido. ¿No conocías a nadie cuando llegaste? No, no conocía a nadie. Llegué en el 97, hace 15 años. Hace 15 años. O sea que, Bastante. sí, ya es bastante, ¿no? Ya me siento como que ya es una vida. ¿Ya eres americana? No. No, bueno, y ese es el próximo tema, ¿no? Pero sí, primero claro. quiero escuchar un poco, yo sé tu caso, pero un poquito más en detalle. Siendo cubana fue muy diferente. No fue un viaje que mis padres quisieron venir, claro, quisieron venir por el comunismo, pero fue muy trágico y para mi mamá también, mis padres, y siempre queríamos regresar. Ahora me encanta aquí. Qué interesante, porque para mí fue algo un poquito diferente. Yo tenía 11 años y mi padre vino aquí para su trabajo y para mí, te juro que en el colegio el enfoque siempre era Estados Unidos. Estados Unidos era como el destino de todos. Así que en Facebook la pregunta que hicimos es que si tuvieras que hacerlo todo de nuevo, si tuvieras que venir a este país, ¿lo harías de nuevo y a qué precio? Y lo interesante fue que la mayoría de las respuestas, yo diría el 90 al 95%, las mujeres dijeron que no lo harían de nuevo. Bueno, para mí, la razón, la más interesante de todas, por la cual muchas de las latinas inmigrantes no lo harían de nuevo o se volverían a sus países de origen, es porque en este país lo único que se hace es trabajar, trabajar y trabajar. Qué pena, ¿no? Ahora lo que quiero mostrar es, nos fuimos después de Facebook, nos fuimos a la calle a hacer esta misma pregunta y veamos cuáles fueron las respuestas. Oh, qué interesante. ¿Okay? Claro que sí, si tuviera la necesidad yo lo volvería a hacer, porque aquí lo que no tenemos en nuestros países, aquí tenemos mucha oportunidad y mucha facilidad de trabajar. Como un inmigrante que viene de Ecuador, si me brindaran la oportunidad de volver a venir a los Estados Unidos, volvería a decir que sí, ya que este país me ha brindado muchas oportunidades, como el aprender inglés y ir al colegio. Qué interesante la diferencia, ¿no? Entre Facebook y las personas Muy diferente, increíble. Ahora, ¿por qué creen que encontramos esa diferencia? En estas entrevistas todas hablaron de las oportunidades, La ¿no? tecnología, que es más fácil escribir algo cuando no tienes el nombre ni la cara. ¿Tú crees que porque estaban en televisión a lo mejor muchos no se atrevían Sí. a hablar de lo que realmente la experiencia ha sido? ¿O crees que es la gente que nos Bueno, tocó? sí, yo creo que sin duda cuando es anónimo y cuando no te están viendo es más fácil soltar la verdad de lo que sientes. Yo como que cada vez que voy a un restaurante o un deli, lo que sea, y veo mexicanos, los paisanos, siempre me encanta preguntarles, ¿estás contento acá? ¿Te gustó venirte? Muchos están sin papeles, entonces no van a regresar nunca. Y es chistoso porque te podría decir que en mi experiencia un alto porcentaje de ellos no se regresarían. Sienten que le mandan dinero a su mamá, que le mandan dinero a los hijos, que los pueden ayudar más desde acá. Y además ya hicieron una vida distinta, muy distinta. Pero en Facebook hablaron del tema número 1, es que dejaban a sus países y todo lo que eso representaba. Te voy a ser franca, me casé con un americano, tengo mi familia aquí, llevo 30 años en este país, pero si tú me tocas con esa pregunta, cuando estoy agotada de trabajar y viajar, cuando no disfruto de mis hijos y cuando me duele el corazón porque echo de menos a mi familia, te juro que yo digo a qué precio. Hablamos incluso mucho antes de esto, ¿no? De la parte que para nosotros a lo mejor más nos ha choqueado, es la parte social. Yo ahí sí veo una diferencia muy grande con la gente, con los americanos. A los americanos es un personal space, ¿verdad? Sí, siento como que aparte no comparten igual. Y yo siento que los latinos soltamos más con el drama. Hoy mi hija me está dando mucha lata, calzón me peleo quitado. todas las mañanas. Sí. Oye, vamos a terminar porque tenemos que terminar, pero en resumen,
lo de la experiencia que es única, ¿no? De la latina como inmigrante, Claro. trae lo bueno, trae lo malo, pero depende de lo que uno hace, ¿no? Eso sí es verdad. Estamos de acuerdo. Ajá. Así que con eso me despido. Yo soy Lucía. Y yo soy Dalia. Yo soy Sofía. Hasta la próxima. Yo estoy comprometida con que mis hijos no dejen de hablar español nunca, que no hablen como gringuitos hablando español, que también no lo soporto.